Bienvenido a una lección sobre ecuaciones paramétricas de una línea en R3. Una línea que es paralela al vector v con componentes a, b, c que pasa por el punto x1, y 1, z1, se da como x es igual a x sub 1 más a, t. Y es igual a y sub 1 más b, t. Y z es igual a z sub 1 más c, t. Entonces, los componentes del vector direccional a, b, c son los coeficientes para t. Y el punto en la línea x sub 1, y sub 1 y z sub 1 son las constantes en cada una de las tres ecuaciones. El vector v se llama vector direccional para la línea. Y a, b que a veces se llaman números direccionales. Echemos un vistazo a una línea en el espacio para que podamos tener una mejor idea de lo que estamos hablando. Aquí tenemos un gráfico de una línea en el sistema de coordenadas x, y, z. Y si rotamos este sistema, puede tener una mejor idea de que esa línea pasa por el espacio. Entonces, cuando hablamos de las ecuaciones paramétricas de una línea en el espacio, estamos hablando de una línea que se parece a esto. Ahora hay una cosa más de la que tenemos que hablar antes de echar un vistazo a algunos ejemplos. A veces, al graficar una línea en el espacio, usando ecuaciones paramétricas, se le puede pedir que determine la orientación de una línea. Y esto se refiere a la dirección de los puntos en la línea. Se trazaría a medida que t aumenta. Así que aquí está la gráfica de la línea definida por x es igual a 2t, y es igual a 1 más t, y z es igual a 3 más 2t negativos. Podemos ver que a medida que t aumenta, estas tres coordenadas también aumentarán, porque los coeficientes de todos los términos t son positivos. Más específicamente, a medida que aumenta t, también lo hace z, y puedes pensar en z como la altura de la línea. Entonces, a medida que aumenta t, esta línea se mueve hacia arriba, por lo que sabemos que la orientación de esta línea sería desde esta dirección hacia la izquierda, o en esta dirección aquí. Hay una forma más de ecuación lineal que deberíamos mencionar para R3. El parámetro t se puede eliminar para obtener lo que se llama la ecuación simétrica de una línea en R3. Entonces, esta forma de una línea en el espacio es una ecuación simétrica de una línea. Para obtener esto, lo que podemos hacer es resolver cada ecuación para t, y luego establecerlas todas iguales entre sí. Vamos a ver un ejemplo. Aquí determinaremos el vector direccional de la línea y dos puntos en la línea. Recuerde que el vector direccional para la línea está determinado por los coeficientes de los términos t. Entonces el vector direccional tendría componentes negativos 4, positivo 3 y positivo 1. Ahora intentemos encontrar dos puntos en la línea. Podemos encontrar el primer punto, lo llamaremos punto P, por las constantes de cada una de estas ecuaciones. Entonces la coordenada x sería positiva 3, la coordenada y tendría que ser 0. Y la coordenada z sería 5 negativa. Pero piden dos puntos en la línea, por lo que para determinar un punto más en la línea, tendremos que seleccionar un valor para t, y súbalo en cada una de estas ecuaciones. Entonces, para el segundo punto, llamémoslo q, si dejamos que t sea igual a 0, vamos a llegar al mismo punto que acabamos de encontrar, así que sigamos adelante y dejemos que t sea igual a 1. Entonces, si t es igual a 1, tenemos 3 menos 4, eso sería 1 negativo para la coordenada x, 3 positivos para la coordenada y luego para z tendríamos 5 negativos más 1, y eso nos daría 4 negativos. Ahora recuerde que hay un número infinito de puntos en una línea. Estos son solo dos puntos que son bastante convenientes de encontrar. Vamos a ver el gráfico de esta línea. Aquí está en rojo. Y, de nuevo, si giramos este sistema de coordenadas, obtenemos una mejor idea de la orientación de la línea en el espacio. Observe que la línea está debajo del plano x, y hasta t es mayor que 5 positivo. Entonces, la orientación de esta línea sería de izquierda a derecha a medida que t aumenta. Vayamos a ver otro ejemplo. Aquí se nos dan puntos en una línea, y queremos determinar la ecuación paramétrica de la línea, y luego también determinar la ecuación simétrica de la línea. Al observar las ecuaciones paramétricas de una línea, podemos dejar que cualquiera de estos puntos represente x sub 1, y sub 1 y z sub 1. Pero recuerde, para encontrar los valores de a,
Vic, tenemos que encontrar el vector direccional de esta línea. Ahora podemos hacerlo encontrando el vector en forma de componente que pasaría por estos dos puntos. Entonces llamaremos a nuestro vector direccional vector v para el punto de salida. Será 2 menos 3, la coordenada y será positiva 3 menos 4. Y el componente z será negativo 5 menos 7. Entonces nuestro vector direccional, que nos dará a Vic, será negativo 5, negativo 1 y negativo 12. Y, nuevamente, seguiremos adelante y usaremos el primer punto, 3, 4, 7. Para representar x sub 1, y sub 1 y z sub 1. Pero podríamos usar cualquier otro punto en la línea, si quisiéramos. Son las ecuaciones paramétricas de la línea que pasa. Estos dos puntos serán x igual a 3 menos 5t. Y será igual a 4 menos 1t o menos t. Y z será igual 7 menos 12 toneladas. Y la última parte de esta pregunta nos pide que encontremos la ecuación simétrica de la línea. Avancemos y hagámoslo en esta pantalla. Ahora podríamos seguir adelante y simplemente usar la forma de esta ecuación aquí, al mostrar la conexión entre esta forma y las ecuaciones paramétricas. Entonces nuestras ecuaciones paramétricas eran x igual a 3 menos 5t. Y es igual a 4 menos t. Y z es igual a 7 menos 12 toneladas. Entonces, lo que podemos hacer es resolver cada una de estas ecuaciones para t y luego establecerlas iguales entre sí. Para resolver esta ecuación para t, restamos 3 en ambos lados y luego dividimos entre 5 negativos. Para esta ecuación, restamos 4 y luego dividimos por 1 negativo. Y aquí restaríamos 7 y dividiríamos entre 12 negativos. Ahora que tenemos todas estas ecuaciones iguales a t, podemos establecer los lados derechos iguales entre sí, lo que nos dará la ecuación simétrica de esta línea. Entonces tendríamos x menos 3 dividido por 5 negativos es igual a y menos 4 dividido entre 1 negativo es igual a z menos 7 dividido entre 12 negativo. Y ahora tenemos la ecuación simétrica de esta línea. Espero que hayas encontrado útil este video. Gracias por ver.